Hola, muy buenas a todos y a todas. Bienvenidos a este nuevo webinar. Como siempre, de la ISO 27001, como la mayor parte de los webinars que impartimos, o que imparto yo con EALDE, pues sobre la ISO 27001. Bueno, disculpad porque creo que hace unos momentitos, mientras hablaba Nelson y os presentaba el webinar, creo que habéis visto por ahí algunos iconos de mi escritorio y era yo que estaba intentando cerrar aplicaciones que pudieran dar problemas durante el webinar, para que no nos molesten o para que no me molesten. Bueno, lo dicho, bienvenidos a todos. Ya creo que estamos todos, ya habéis conectado la mayor parte. Bienvenidos a todos de nuevo. Vamos a empezar a rodar. En este webinar básicamente os voy a hablar de, pues, ya sabéis que hay un estándar, que es la ISO 27001, que muchos de vosotros ya conoceréis. Y este estándar básicamente tiene como objetivo proteger la información. Tiene una serie de requerimientos y dentro de esos requerimientos uno de los más importantes es la gestión de riesgos. Y es en esa gestión de riesgos en la que me quiero centrar y os quiero dar las pautas básicas para que sepáis cómo enfocar ese elemento o ese requerimiento del estándar de forma adecuada o de forma alineada con respecto a lo que nos indica el estándar. Estos son los pasos que vamos a ver. Entonces, primero os voy a contar diferencias entre ISO 27001 e ISO 27002, porque hay mucha gente que piensa que es lo mismo y son cosas completamente distintas, aunque son compatibles y son complementarias, pero son cosas completamente distintas. Os indicaré también cuál es la mejor metodología, veremos un ejemplo también y veremos al final, pues tendremos una sesión de preguntas y respuestas para que me indiquéis vuestras dudas y os pueda orientar al respecto. De todo lo que vamos a ver en el webinar de hoy, lo menos importante, os lo puedo asegurar, es esta diapositiva. O sea, yo voy a impartir el webinar, por supuesto, pero no quiero perder mucho tiempo en las cosas que he hecho hasta ahora, que pues, llevo ya pues más de 15 años rodando en este sector, sobre todo como consultor de estándares ISO, de ISO 27001, ISO 20000. También tengo experiencia como experto y responsable técnico. He trabajado con empresas en España, en Latinoamérica, en Estados Unidos, en otros países europeos como en Francia, en Reino Unido, Portugal, Italia. Entonces tengo una amplia experiencia en este sector a nivel mundial y pues la idea de este webinar al final es compartir con vosotros esta experiencia que he ido adquiriendo con el paso de los años para que os pueda servir estos minutitos que vamos a compartir, que sirvan para algo, que os pueda ayudar a aprender cosas nuevas. Esa es la idea. Bien, lo primero que quiero que tengáis claro es que ISO 27001 e ISO 27002 son dos estándares completamente distintos. En el caso de la ISO 27001, es el estándar que se certifica, es el que define unas directrices claras sobre lo que es un sistema de gestión y establece las bases de lo que es un sistema de gestión de seguridad de la información. Hay mucha gente que piensa que la ISO 27001 es una norma técnica y es una norma que para implementarla hay que implementar controles técnicos. Ese enfoque es parcialmente correcto, porque la ISO 27001 realmente lo que tiene pues son 10 apartados, aunque realmente los requerimientos del estándar vienen desde el apartado 4 hasta el 10, y adicionalmente a eso, adicionalmente a los requerimientos que son realmente los importantes dentro del estándar, hay un anexo, que es el anexo A, que contiene 114 controles. Bien, pues ese anexo, que viene como aparte, como añadido, son controles que algunos son técnicos, como por ejemplo hay controles de copias de seguridad o controles de red, o controles de control de acceso. Todo eso, pero también hay controles que no son técnicos, también hay controles que tienen que ver con recursos humanos, con la organización interna, también hay controles de cumplimiento legal, pero al final todo eso son controles que vienen como anexo, que ahora vamos a ver la lógica del estándar con respecto a esos controles. Pero adicionalmente a eso también tenemos otro estándar que no es certificable, pero que nos puede ayudar como guía, que es la ISO 27002. La diferencia entre ISO 27001 y ISO 27002 básicamente es que los mismos controles que podéis encontrar en el anexo A de la ISO 27001 los vais a encontrar en la ISO 27002. Lo que pasa es que en el anexo A de la ISO 27001, para cada control vais a encontrar solamente una breve descripción de lo que consiste cada control. Pero en la ISO 27002 vais a encontrar para cada control el detalle o una guía para saber cómo implementar cada control. Entonces, esa sería básicamente la diferencia. Con la ISO 27002 vais a tener una ayuda para saber cómo implementar cada control.
La ISO 27002, como es una guía de buenas prácticas, no es certificable, no se puede certificar, pero la ISO 27001 sí es certificable, porque define requerimientos básicamente para un sistema de gestión de seguridad de la información. Y eso, pues, esa sería un poco la diferencia importante. Otra cuestión importante, la ISO 27002 actualmente está en desarrollo. O sea, hay una nueva versión del estándar que se está desarrollando ahora y que se espera que se publicará para los próximos años, 2022-2023. De momento no hay una actualización de la ISO 27001, pero se espera que también venga en los próximos años, de forma a que esté alineada con la nueva versión de la ISO 27002. Esto, los estándares, lo habitual es que cada 10 años sufran cambios importantes. De hecho, ya veis que la versión vigente de la ISO 27001 e ISO 27002 es la versión del 2013. Esa es la versión vigente actual. Sí es verdad que después de eso ha habido correcciones, pequeñas correcciones, pero digamos que la versión vigente actual es la versión del 2013. Y justo en el 2023 va a hacer 10 años desde que se publicó esa última versión del estándar. Y ya veis que la ISO 26002 ya está en desarrollo y ya va bastante avanzada. Ya se estaba acercando al 50% del desarrollo de esta nueva versión de la ISO 27002. No me preguntéis si tiene muchos cambios porque todavía no he tenido acceso al borrador, pero yo entiendo, y esto es una opinión mía, que los cambios serán sobre todo en relación a organización de los controles, de la agrupación de los controles que ya existen. Es posible que se añada, y esto siempre es mi opinión, es posible que se añadan algunos controles nuevos, más relativos a los entornos cloud, a otros tipos de dispositivos como por ejemplo dispositivos inteligentes, dispositivos móviles, IoT, el Internet de las Cosas. Y entiendo que si añaden controles serán más en esa línea. Mantendrán controles que pues siguen existiendo ahora y se van a seguir manteniendo, como por ejemplo pues copias de seguridad, control de acceso físico, control de acceso lógico. Hay controles que siempre van a existir, pero con el cambio de los tiempos pues habrá controles que sí tengan que añadir. Y lo que supongo que también harán es, pues eso, lo que os comentaba al principio, harán una reestructuración de algunos controles para que tengan más sentido el grupo en el que estén y que estén mejor integrados y sea más coherente al final. Bien, pues esto con respecto a las diferencias entre ISO 27001 e ISO 27002. A ver, esto es una pregunta que me suelen hacer bastante. ¿Cuál es la mejor metodología de gestión de riesgos? Bueno, pues la respuesta es que la respuesta puede ser muy compleja, puede ser muy complicada y puede depender mucho de cada empresa, de cada sector o de cada situación, de cada escenario. Pero mi recomendación siempre es que desarrolléis vuestra propia metodología de gestión de riesgos. Una metodología de gestión de riesgo o un proceso de gestión de riesgo puede ser o puede llegar a ser muy complejo. Mientras más complejo sea, más difícil vas a implementarlo. Entonces, yo soy más partidario de hacerlo lo más sencillo posible para que sea lo más comprensible posible a nivel interno. Pensad también que este proceso tiene que implicar a muchas personas. O sea, esto no es solamente que yo desarrolle una metodología. La gente que va a estar involucrada en este proceso también lo tiene que entender, ese proceso. Se tiene que, de alguna manera, involucrar. Entonces, cuanto más sencillo sea la metodología, mejor para todos. Vais a encontrar muchas metodologías en el mercado. Hay muchas metodologías. Algunas son gratuitas, otras son de pago, pero al final lo que yo os recomiendo es que os paséis en la ISO 27005. Este estándar realmente no es una metodología en sí, no es una metodología de gestión de riesgos, pero sí es una guía de buenas prácticas que os va a ayudar a desarrollar vuestra propia metodología de gestión de riesgos. Este estándar establece una serie de pasos que son los que veis en pantalla, que son los que os voy a mostrar ahora en un pequeño resumen. Este estándar al final básicamente lo que establece o lo que define es una identificación de los riesgos, en base a una identificación de activos, aunque el estándar no o sea, en la ISO 27001 no tienes por qué basarte en activos, pero eso es lo habitual y lo recomendable, basarte en activos, aunque otros enfoques también válidos podría ser basarte en procesos de la empresa, pero es más recomendable basarte en activos, porque suele ser algo más preciso, más concreto.
El enfoque a proceso suele ser más recomendable cuando hablamos de una empresa que maneja muchos activos y el manejo de tantos activos puede ser un problema. Entonces, cuando manejamos una cantidad eh, mm, media, incluso si hablamos de muchos activos hasta cierto nivel, suele ser más recomendable basarte o basar tu metodología de gestión de riesgos en activos, porque vamos a poder identificar de manera más precisa cuáles son las amenazas que afectan a cada activo. Entonces, el primer paso siempre en la ISO 27005 o lo que te propone la ISO 27005 y cualquier metodología es que al principio hagas una identificación de los riesgos, que ya os digo, lo recomendable es que os baséis en activos. El siguiente paso suele ser la estimación de los riesgos. La estimación significa básicamente que si he identificado unos riesgos que me van a afectar, voy a estimar, voy a hacer una estimación de cómo me podrían afectar esos riesgos. Esa estimación básicamente puede ser cualitativa, puede ser cuantitativa o puede ser un mixto, puede ser un mix de ambos métodos. Cualitativo sería pues establecer unos niveles de riesgos tipo muy bajo, bajo, medio, alto, muy alto, es decir, valores nominales en base a unos criterios cualitativos. Y otro enfoque podría ser un método cuantitativo, es decir, para la valoración del riesgo que me pueda basar, por ejemplo, en términos económicos, en términos de pérdida que me pueda producir un riesgo. Ese método cuantitativo siempre va a ser más complejo, va a ser más preciso, porque va a ir a términos económicos y eso me puede ayudar, pero va a ser más complejo porque es muy difícil también estimar pérdidas económicas de un activo que es un hardware, que puede ser un servidor, que puede ser un portátil, que puede ser una persona. Eso siempre es muy complicado de valorar y de estimar. Entonces siempre suele ser más recomendable, es más sencillo, una estimación cualitativa, es menos precisa, pero para lo que vamos a hacer nosotros realmente puede ser suficiente. Entonces, en esa estimación al final lo que vamos a tener es un valor de un riesgo que hemos identificado previamente. Y con esa estimación del riesgo tendremos que tomar una decisión, tendremos que valorarlo, tendremos que evaluar. Tendremos que evaluar en base a un nivel de riesgo aceptable. Es decir, aquí al final lo que se trata es definir diferentes niveles para el riesgo y tener un tope. Ese tope suele ser un término medio. Es decir, si tenemos 5 niveles de riesgo, muy bajo, bajo, medio, alto y muy alto, puedo establecer como nivel de riesgo aceptable el nivel medio. Y eso significa que todo lo que esté por encima de ese nivel medio, por ejemplo, que sea alto, muy alto, tengo que tratarlo, porque considero que no es un riesgo aceptable. Lo tengo que reducir, lo tengo que tratar para que se baje a un nivel que esté dentro de mi margen aceptable. Y todo lo que esté debajo de ese nivel umbral, que en este ejemplo que estoy comentando sería el medio, es decir, todo lo que sea bajo, muy bajo, pues es un riesgo que es tan bajo que no considero que sea necesario implementar ninguna medida adicional para reducirlo o para tratarlo. Entonces, en esta etapa de evaluación es simplemente en base a ese nivel aceptable, valorar qué necesita un tratamiento y qué necesita un tratamiento y qué no necesita un tratamiento. Entonces, una vez que tengo esa valoración o esa evaluación, el siguiente paso, obviamente, para aquellos riesgos que están por encima del nivel aceptable, es llevar a cabo el tratamiento. Y el tratamiento simplemente consiste en, pues, hay varias opciones, eso lo voy a mostrar ahora en las diapositivas que vais a ver más adelante, porque ahora en las diapositivas que vais a ver a continuación os voy a contar un poco más en detalle cada paso, cada etapa, pero el tratamiento es simplemente, pues, teniendo en cuenta que hay diferentes opciones de tratamiento, una de ellas puede ser reducir el riesgo. Es decir, si tengo un nivel de riesgo que es muy alto, un tratamiento o una opción de tratamiento puede ser reducir ese riesgo, implementando controles. Pero bueno, eso lo vamos a ver ahora un poquito más adelante a medida que vayamos avanzando. Aquí, lo que quiero que tengáis claro, hay muchas metodologías de gestión de riesgos, algunas que son gratuitas, algunas son de pago. Esas metodologías ya están desarrolladas. Si conocéis alguna metodología y sabéis aplicarla, pues, y os resulta sencillo aplicarla y os resulta también sencillo concienciar a la gente en su uso, porque esa es otra, recordar que la metodología no solamente la vais a utilizar vosotros, sino que la van a tener que aplicar las diferentes personas que estén involucradas en ese proceso de gestión de riesgos. Entonces,
Si esa metodología que vosotros conocéis es fácil de aplicar y es fácil de difundir su uso o su aplicación a las diferentes personas implicadas, pues adelante. Pero si no, mi recomendación es que os baséis en la ISO 27005, que desarrolléis vuestra propia metodología de gestión de riesgos basándose en la ISO 27005. Eso es precisamente lo que vamos a hacer ahora. Es decir, yo os voy a mostrar ahora, paso por paso, de los que veis, o sea, vamos a ver la identificación, vamos a ver la estimación, vamos a ver la evaluación y vamos a ver el tratamiento. Y al final os voy a mostrar también un ejemplo de cómo podríais plantear ese análisis de riesgos con un ejemplo real. Entonces, vamos a ir ahora caso por caso, pero que tengáis en cuenta que este enfoque que os voy a dar es precisamente el que nos propone la ISO 27005. Pues, con lo cual, en base a esto, podríais desarrollar vuestra propia metodología de gestión de riesgos, con los pasos básicos que os voy a mostrar a continuación. Bueno, pues el primer paso ya habéis visto que es la identificación. Para la identificación, como ya os he comentado antes, lo habitual es basarse en activos. Un activo es cualquier elemento que tenga valor para la empresa. Puede ser hardware, puede ser software, puede ser información, pueden ser personas, pueden ser edificios, pueden ser servicios y puede ser lo que vosotros queráis. Pero habitualmente cuando se identifican activos se establecen diferentes categorías de activos, porque dentro de esas categorías de activos vamos a tener diferentes activos. Hardware, pues podemos tener estaciones de trabajo, podemos tener portátiles, podemos tener servidores, podemos tener muchos elementos hardware, incluso impresoras o puntos de acceso a Wi-Fi. Todo lo que sea hardware lo podemos identificar dentro de esa categoría. Software, pues sistema operativo, aplicaciones de bases de datos, aplicaciones de servidores de aplicaciones, servidores de base de datos, servidores de FTP, cualquier software, pues puede ser categorizado dentro de ese nivel. Información, bueno, pues la información va a ser, si tengo, por ejemplo, una base de datos con MySQL o con Oracle, ese es el software. Por una parte está el software, por otra parte está la máquina donde voy a alojar ese software, donde voy a instalar ese software, pero luego también a ese software lo tengo que alimentar con información, con datos, que es la información que yo voy a introducir, que eso es algo abstracto. Es información que voy a introducir en las tablas de la base de datos. Entonces, ahí estamos viendo tres tipos de activos distintos. El hardware, que es el equipo donde voy a instalar el software, que en este caso puede ser Oracle, y la información de las tablas que voy a introducir en la base de datos, que eso pueden ser datos de clientes, datos de proveedores, datos de lo que sea, pero eso es la información. Y por supuesto, pues también habrá personas que manejen esa información, esas personas y ese equipamiento hardware estará en un edificio, que será nuestra oficina, y dentro de ese servicio, dentro de esa oficina, dentro de esta empresa, pues habrá empresas externas que proporcionen servicios como, por ejemplo, pues servicios cloud, si tenemos la infraestructura y la nube, servicios de limpieza, si tenemos una persona externa que va a limpiarnos la oficina, servicios, por ejemplo, de hosting, si tenemos la página web contratada con un proveedor externo. Todo esto al final son activos que tenemos que identificar o que tenemos que incluir dentro de un inventario de activos. ¿Por qué es bueno categorizar? Pues por una sencilla razón. Porque si hay un grupo de activos que comparten las mismas amenazas, por ejemplo, si tengo 20 portátiles o tengo 20 estaciones de trabajo en la oficina y todas son de tipo hardware, al tipo hardware sé que siempre van a afectar un tipo de amenazas concreto, como por ejemplo el robo, lo pueden robar. O sea, hardware siempre significa algo físico, cacharro físico. Eso significa que me lo pueden robar, con lo cual esa amenaza siempre va a aplicar a ese tipo de activo. Entonces, y ese robo, por ejemplo, físico no va a aplicar al software ni a la información. La información se puede revelar o le puede afectar otras amenazas, pero son otras amenazas distintas. Por eso siempre es bueno que identifiquemos activos por categorías, porque de esa forma a cada categoría vamos a poder identificar un grupo de amenazas concreto. De forma que cuando tengamos que calcular los riesgos, sabiendo de qué tipo de activo es cada activo, nos va a resultar más sencillo asignarles las amenazas que le corresponden dependiendo al tipo de activo que pertenezcan. Por eso la idea de, al final, tener diferentes tipos o diferentes categorías de activos, porque luego a la hora de identificar amenazas nos va a resultar más sencillo. Una vez que tenemos los activos, una vez que tenemos esas categorías y esos activos por cada categoría, el siguiente paso es
estimar o hacer una estimación de los riesgos. Es decir, para esto, básicamente, lo que se suele hacer es contar con dos parámetros. Contamos con el impacto y contamos con la probabilidad. El impacto significa cómo me va a impactar si una amenaza se materializa, es decir, al final para cada activo tengo que determinar o tengo que estimar un riesgo. Entonces, ese riesgo, para estimarlo, puedo basarme en dos parámetros, el impacto y la probabilidad. El impacto significa, en el caso de que una amenaza que he identificado a un activo que también he identificado se materialice, cómo me va a impactar, cómo va a impactar en la confidencialidad, en la integridad y la disponibilidad. Eso con respecto al impacto. Pero es que también tengo que considerar la probabilidad de que esa amenaza se materialice. Es decir, cómo de probable es de que esa amenaza se pueda materializar. Os pongo un ejemplo. Yo estoy en mi casa y salgo de casa. Salgo de casa a comprar y me dejo la puerta abierta. Se me olvida cerrar con llave y me dejo la puerta abierta. Bueno, pues eso tiene un impacto. Eso, primero, eso tiene un riesgo, pero ese riesgo para estimarlo me voy a basar en dos parámetros. Impacto. ¿Cuál es el impacto de que yo me vaya a comprar y me deje la puerta abierta? Pues bueno, teniendo en cuenta que en mi casa tengo pues en mis herramientas, parte de mis herramientas de trabajo, el impacto puede ser importante, puede ser alto o muy alto. Probabilidad, pues si en 10 años nunca me he dejado la puerta abierta o me he olvidado de echar la llave, pues la probabilidad puede ser baja. Sin embargo, si en los últimos 10 años o en los últimos meses me ha pasado que he salido de casa y me he dejado la puerta abierta porque se me ha olvidado 3 veces, pues la probabilidad ahí sí puede ser media o alta. Con lo cual, en base a esos dos parámetros, al final puedo estimar un riesgo, que puede ser bajo, medio, alto, muy alto. Y esa es la estimación que tengo que hacer con respecto al riesgo que afecta a cada activo, porque esa estimación tengo que hacerla para cada activo. Una vez que tengo esa estimación del riesgo, voy a tener un valor, que ya sabéis que lo recomendable es tener una estimación o hacer una estimación cualitativa. Eso significa al final que voy a tener pues un riesgo que puede ser muy bajo, medio, alto o muy alto. Pues tengo que evaluar lo que me salga, sea bajo, muy bajo, lo que sea, tengo que evaluarlo. Y para hacer esa evaluación, tengo que tener un tope, tengo que tener un nivel aceptable. Si el nivel aceptable es medio y me ha salido un valor de riesgo bajo, pues la evaluación es clara, no tengo que hacer ningún tratamiento, porque ese riesgo está dentro de mi margen aceptable. Pero ¿qué pasa si el riesgo que me ha salido me sale alto o muy alto? Eso significa que está por encima del nivel aceptable, con lo cual ahí la evaluación es que tengo que hacer un tratamiento. Y para ese tratamiento, ahora vamos a ver que es la siguiente etapa. Para ese tratamiento, antes lo comentaba que había varias opciones, tenemos básicamente 4 opciones. Una opción que suele ser la más habitual es reducir el riesgo, es decir, si he evaluado que tengo un riesgo por encima del nivel aceptable, lo voy a reducir. ¿Cómo lo voy a reducir? Pues implementando controles. ¿Qué controles? Pues los del anexo A de la ISO 27001, porque la ISO 27001 tiene un anexo con 114 controles y de esos controles podré seleccionar aquellos que necesite para reducir el riesgo que he identificado. Además, ya sabéis que si selecciono un control y no sé cómo implementarlo, pues tengo la ISO 27002, que es una guía de buenas prácticas para saber cómo implementar cada control. Bien, pues esa es una opción de tratamiento y suele ser la opción más habitual, pero no es la única. Otra opción es asumir el riesgo. Es decir, yo puedo saber que o puedo ser consciente de que tengo un riesgo que es alto, muy alto, con lo cual eso significa que está por encima del nivel aceptable, pero ¿qué es lo que pasa? Que a lo mejor tratar ese riesgo implica o suele implicar un coste y no puedo asumir ese coste porque no tengo presupuesto, porque no tengo eh, presupuesto para este año, por las razones que sean, no puedo, económicamente no puedo afrontar el tratar ese riesgo. Con lo cual, aunque sé que tengo el riesgo, asumo el riesgo, asumo las consecuencias del riesgo. ¿Qué puede pasar en el caso del ejemplo que he puesto antes? Pues salgo de casa y sé que tengo cosas en casa que me puedan robar y puede ser que tenga un despiste y puedo asumir que que me puedan robar cosas porque a lo mejor el seguro que tengo en casa me puede cubrir todo lo que se vayan a llevar. O a lo mejor, pues
En este caso concreto, un control puede ser, pues, poner otra puerta de seguridad que cuando yo salga automáticamente se cierre de forma automática, pero eso tiene un coste. Imaginaros que eso cuesta, pues, un dineral. Y no tengo, a lo mejor, el comprar esa puerta especial cuesta más dinero de todo lo que tengo dentro. Entonces, pues, en este caso, a lo mejor me interesa asumir el riesgo. Entonces, asumir siempre es ser consciente de lo que puede pasar y aún así dejar el riesgo en el nivel que esté, porque reducirlo me va a suponer el mayor problema que tratarlo. Transferir, otra opción a la hora de hacer un tratamiento del riesgo. Transferir puede ser, por ejemplo, pues que si yo tengo un riesgo asociado a un activo, pero ese activo realmente quien lo gestiona es un proveedor externo, porque, por ejemplo, el típico ejemplo, tengo pues una infraestructura cloud en la nube y hay una serie de medidas que tienen que ver con la infraestructura cloud de medidas de control contra incendio, contra fuego, contra inundación. Todo eso que tiene que ver con medidas de seguridad física que están asociadas al proveedor cloud son riesgos que yo puedo identificar, pero que yo voy a transferir al proveedor, porque son riesgos que pueden afectar a mis activos, pero esos activos están en la infraestructura de un proveedor externo. Entonces, esos riesgos los puedo derivar, transferir, compartir con ese proveedor externo. Esa sería la idea. Otra idea puede ser también que los activos los tenga yo, pero el riesgo de que les pase algo los delegue o los comparta con una compañía de seguros. Cada vez más hay empresas aseguradoras que ofrecen como servicio también el seguro de ataques cibernéticos. Eso es muy actual. Eso hace unos años era impensable pensar que una empresa de seguros pudiera cubrirte ese tipo de ataques de cibernéticos, pero ya hoy en día cada vez va siendo más habitual. Entonces, otra opción sería pues transferir el riesgo a esa compañía de seguros que me gestione una póliza relativa a esos ataques que pueden ocurrir en mi infraestructura y que, por supuesto, tienen un riesgo. Y otra opción de tratamiento es evitar el riesgo. ¿Qué significa evitar? Pues evitar significa eliminar las causas del riesgo. Por ejemplo, si yo tengo un sistema muy obsoleto, un sistema, pues, por ejemplo, con Windows 95, Windows 98, que todavía hay algunos equipos con esos sistemas operativos por ahí en el mundo, si yo tengo ese sistema y ahí en ese sistema tengo información de mi empresa, un enfoque puede ser coger esa información de ese sistema que es obsoleto y que tiene sus riesgos, porque si está obsoleto significa que no se actualiza, no se puede actualizar además porque no tiene soporte, no tiene mantenimiento y hay un riesgo obviamente alto y un riesgo elevado y un riesgo evidente, pues una opción de tratamiento es coger la información de ahí y pasarla a un sistema que no esté obsoleto, esté actualizado y esté securizado. De esa forma podría evitar el riesgo y sería otra opción válida con respecto al tratamiento. Bien, pues estas serían las 4 opciones que tenemos disponibles a la hora de tratar el riesgo. Y esto también está alineado con lo que dice la ISO 27005. Es decir, dentro de las opciones de tratamiento que nos da la ISO 27005, podéis encontrar estas 4 opciones, que ya os digo, la más habitual es reducir el riesgo y es lo que se suele hacer, pero no es la única opción. Tenemos también el poder asumir, podemos transferir y podemos evitar el riesgo. Bien, pues si la opción de tratamiento de riesgo es reducir, es decir, si lo que seleccionamos es reducir el riesgo, porque nos ha salido un nivel alto o muy alto, suponiendo que el nivel de riesgo aceptable sea el medio, y lo que queremos hacer es reducir ese riesgo, lo que tenemos que hacer es implementar controles. Y para eso básicamente lo que se suele hacer es desarrollar un plan de tratamiento de riesgos. Un plan de tratamiento de riesgos es básicamente un plan de proyecto, pero enfocado a la gestión de riesgos o enfocado al tratamiento de riesgos. ¿Qué significa esto? Pues que necesitamos básicamente un documento que diga, primero, cuáles son los controles del anexo A que vamos a seleccionar. Segundo, qué acciones concretas vamos a necesitar para implementar esos controles. ¿Qué recursos vamos a utilizar? Si vamos a utilizar recursos propios, si vamos a necesitar recursos externos y, muy importante, en cualquier plan de proyecto y en el plan de tratamiento de riesgos, establecer plazos. Es decir,
Vamos a tardar un mes, vamos a tardar 2 meses, vamos a tardar un año, pero es importante priorizar porque también todas las acciones que se determinen en nuestro plan de tratamiento de riesgos no van a ser igual de importantes. Tenemos que priorizar y habrá algunas acciones que sean más importantes que otras, pero tenemos para saber cuál es el orden, tenemos que priorizar. Bien, pues esto sería lo que necesitamos para un plan de tratamiento de riesgos de acuerdo a la ISO 27001, de acuerdo a lo que nos indica la ISO 27001 y también alineado con lo que os decía al principio de las directrices básicas de la ISO 27005, que ya sabéis que es una de buenas prácticas para desarrollar vuestra propia metodología de gestión de riesgos. Bien, más cosas importantes, más cosas importantes. A ver, ahora os voy a mostrar un ejemplo. Un ejemplo para que veáis cómo aplicar todo esto que hemos visto hasta ahora. Todo esto que hemos visto hasta ahora podríais aplicarlo con un Excel, como el que veis en pantalla. Bueno, lo que veis en pantalla es una tablita, pero esto viene de un Excel. Al final el Excel es la solución que a mí me gusta más. A lo mejor no es la solución más elegante, pero sí es la más efectiva. Y ya sabéis que cuanto más sencillo hagáis esto, mejor. Porque al final esto ya sabéis que hay muchas personas involucradas y todas las personas tienen que saber cómo actuar a la hora de determinar los riesgos. Entonces, para mí lo más sencillo es un Excel, una tablita, como la que veis en pantalla, y en esa tablita, pues al final hay un activo, que es lo primero que tenéis que hacer cuando se empieza el proceso de gestión de riesgos, es decir, identificar activos, que ya sabéis que pueden ser de diferentes categorías. En este caso, el ejemplo que os pongo es un hardware, porque es un PC. Y lo del código, bueno, es simplemente para identificarlo, porque si tenemos muchos activos, pues el poder identificar uno u otro se hace más sencillo si le ponemos un código. A cada activo le va a afectar una amenaza y cada amenaza va a tener una vulnerabilidad. A ver, la diferencia entre amenaza y vulnerabilidad es que en la amenaza es lo que te puede ocurrir, es decir, te puede ocurrir, puedes tener fuego, puedes tener una infección de malware, puedes tener una fuga de información, puedes tener un robo, pero eso es la amenaza. Pero lo que puede provocar que esa amenaza se produzca es la vulnerabilidad. Es decir, ¿qué tiene que ocurrir para que me roben algo? Pues que no haya controles físicos, que no existan controles físicos. ¿Qué puede ocurrir para que haya una fuga de información? Pues que no haya una política de sensibilización en relación a tener cuidado con la información que compartes con otras empresas, con otras personas. ¿Qué puede ocurrir para que se produzca un malware? Pues que no tenga una solución anti-malware, que no tenga un Panda, que no tenga un McAfee, que no tenga un Sophos, que no tenga un software instalado en mi ordenador para controlar el software malicioso o el malware. Eso con respecto a las amenazas y la vulnerabilidad. Esa amenaza y esa vulnerabilidad ya habéis visto que para cada activo se pueden asociar pues, diferentes amenazas y diferentes vulnerabilidades. Realmente a una amenaza puede ser materializada por varias vulnerabilidades. Yo he hecho una relación 1 a 1, es decir, para cada amenaza le he puesto una vulnerabilidad para hacer más sencillo el ejemplo, aunque realmente una amenaza, por ejemplo el malware, se puede materializar no solamente por una vulnerabilidad, sino por varias. O sea, un malware te puede infectar no solamente porque hay una porque no has instalado un antivirus, también te puedes infectar si, aunque exista un antivirus, el antivirus no esté actualizado o la persona que utiliza el equipo donde está el antivirus no está concienciado, porque también puede coger la persona que tiene el antivirus y desactivarlo. Entonces, esto al final lo que quiero deciros es que cada amenaza, aunque yo en el ejemplo he relacionado a cada amenaza una vulnerabilidad, para cada amenaza puede haber diferentes vulnerabilidades, porque la idea es que haya diferentes escenarios que puedan provocar la amenaza, esa amenaza que va a afectar a un activo o a cada activo. Entonces, esto es un ejercicio que puede ser complejo si lo hacéis desde cero, pero os voy a dar una buena noticia, y la buena noticia es que hay catálogos de amenazas. La ISO 27005, precisamente, en uno de sus anexos, porque tiene varios anexos, pero uno de sus anexos tiene un catálogo de amenazas y vulnerabilidades que podéis utilizar precisamente para identificar esas amenazas que pueden afectar a vuestros activos. Para esa identificación, ya sabéis que yo lo que os recomiendo es que, como decía al principio, en la etapa de identificación de activos, como vamos a tener al final diferentes categorías de activos y hay amenazas que afectan al hardware de forma específica, hay amenazas que afectan al software, hay amenazas que afectan a la información, pues que al final, en base a esas categorías, identifiquemos
las amenazas, de forma que sabiendo de qué tipo es cada activo, automáticamente ya les puedo enlazar las amenazas que le afectan a ese tipo de activo. Eso nos va a ayudar mucho y va a hacer mucho más simple el proceso de identificación de riesgos. Y por supuesto, basaros siempre en catálogos de amenazas, en catálogos de amenazas como por ejemplo el que trae la ISO 27005. Si buscáis en Google, si googleáis, vais a encontrar también muchos catálogos de amenazas, porque de esto se ha escrito mucha información y lo vais a encontrar de forma gratuita. El problema de la ISO 27005 es que es un estándar que tienes que, para poder acceder a él, es un estándar que tiene copyright y que para acceder a su contenido tienes que pagar. Y no es precisamente económico, teniendo en cuenta que es un documento al final de 40 a 50 páginas y el documento pues son 200 o 300 dólares lo que te puede costar. Entonces, puede ser una solución buena, pero tiene un coste. La opción alternativa es, pues, para el caso de la amenaza, podéis encontrar muchas amenazas, o sea, muchos catálogos de amenazas por ahí en la red. De todas formas, también os digo, si os queréis dedicar a este mundo de la seguridad de la información, uno de los documentos de culto que tenéis que leer sí o sí en alguna ocasión en vuestra vida, al igual que los cristianos tienen que leer la Biblia, pues el ejemplo es el mismo. Si os queréis dedicar a la gestión de la seguridad de la información y entrar en este sector, es un documento de culto que tenéis que leer sí o sí, la ISO 27005. Por supuesto, además, la ISO 27001 y la ISO 27002. Pero para desarrollar una buena metodología de gestión de riesgos o para poder seleccionar o para poder tener un criterio a la hora de seleccionar una metodología de gestión de riesgos, tenéis que leer sí o sí la ISO 27005. Es un documento que en relación a las páginas que contiene, porque ya os digo, pueden ser 40 o 50 páginas, es un documento caro, pero es un documento bastante necesario, que lo leáis y que tengáis una referencia del contenido de lo que dice el estándar. Os va a ayudar mucho, lo puedo asegurar. Bueno, pues teniendo esto en cuenta, una vez que hemos identificado las diferentes amenazas, vulnerabilidades que afectan a cada activo, el siguiente paso es estimar el riesgo. Para esa estimación tenemos, ya sabéis, dos parámetros, el impacto y la probabilidad. Ahora, el impacto, creo que lo comentaba al principio, antes, el impacto, hay que calcular el impacto, cómo va a impactar en la confidencialidad, cómo va a impactar en la integridad y cómo va a impactar en la disponibilidad. La confidencialidad, la integridad y la disponibilidad generalmente se conocen con las tres dimensiones de la seguridad de la información, y hay que valorar cada dimensión con respecto al impacto. Una vez que tengamos esa valoración de cada dimensión, lo que se suele hacer al final es tener un impacto, que es o una media de los tres impactos o es el mayor de los tres impactos, pero siempre me voy a quedar con un impacto que va a representar el impacto de las tres dimensiones. Ese valor al final lo voy a utilizar para, junto con la probabilidad, determinar el riesgo. La probabilidad, yo creo que el concepto está claro. La probabilidad se basa en términos estadísticos, en base a las ocasiones que haya podido ocurrir algo en el pasado, es lo que se suele utilizar, valores estadísticos. Yo os pongo el ejemplo de si en los últimos años he salido de casa y nunca se me ha olvidado el que cuando salga de casa se me olvide la llave, pues la probabilidad es baja. Pero si ocurre justo lo contrario, si en los últimos meses se me ha olvidado más de una vez el cerrar con llave la puerta, pues ahí la probabilidad es completamente distinta. Entonces, al final lo que se suele hacer es, cuando tenga el valor del impacto y el valor de la probabilidad, se hace un producto, también se hace una suma, eso ya depende, pero al final, teniendo en cuenta el impacto y la probabilidad, con el producto o con la suma de ambas, obtengo un riesgo. Hay gente que me pregunta, ¿por qué se hace el producto o la suma? ¿Por qué uno u otro? A ver, esto al final, el estándar no te dice, ni la ISO 27001 ni ningún estándar, te dice que tenga que ser el producto o la suma. Si sumas valores, vas a tener valores más precisos, van a ser uno detrás de otro. Si multiplicas, los valores van a estar más saltados, van a ser más discontinuos. Esa al final es la diferencia. Aparte, los valores, cuando haces el producto, los valores van a ser más altos, cuando haces la suma, los valores van a ser más bajos. Pero con respecto al estándar, da igual que hagas la suma o hagas el producto. Es más una decisión a nivel, vamos a decir, matemático. No es lo mismo sumar que multiplicar, pero al final nos va a dar un valor. Y ese valor es el que me va a permitir tomar decisiones en relación al riesgo.
si va a ser alto, si va a ser muy bajo, si va a ser medio, si va a ser el valor que sea, porque en base a ese valor tendré que tomar decisiones. Sí es verdad que también lo que se suele hacer, como estamos hablando de valores numéricos en este caso, lo que se suele hacer también es un mapa de riesgo. Que si os fijáis, esos valores también al final los puedo cambiar. En lugar de 1 puedo decir muy bajo. En lugar de 5 puedo decir muy alto. O sea, al final, aunque veáis números, estamos trabajando aquí con un método cualitativo. Porque cuantitativo sería evaluar el impacto en base a términos económicos. ¿Cómo me va a infectar en la confidencialidad el impacto en términos económicos? Pues eso sería un método cuantitativo. El método que estamos manejando es simplemente, pues en base a una escala de valores, pues determinar de una forma cualitativa el valor en cada caso. Igual que estoy poniendo valores numéricos, 1, 4, 5, pues podría ser muy bajo, bajo, medio, alto y el resultado sería exactamente el mismo. Porque al final tendríamos un mapa de riesgo con las diferentes combinaciones de impacto y probabilidad y esa relación de impacto con probabilidad me va a dar un riesgo. Eso se traduce al final en una tabla donde, por una parte, en las filas puedo tener el impacto y en las columnas puedo tener la probabilidad y el cruce de ambas me va a dar un riesgo o me va a dar un valor. Entonces, ese es el mapa de riesgo que, adicional a esto, pues también suelen hacer las empresas para determinar el riesgo final de cada activo. Y ya digo, al final con ese riesgo hay que tomar decisiones. Si ese riesgo me sale muy alto y yo el nivel de riesgo que he definido como aceptable es medio, pues claramente tendré que tomar una decisión para su tratamiento, que podrá ser reducirlo, podrá ser asumirlo, podrá ser transferirlo, podrá ser evitarlo. Que lo habitual es reducirlo, pero ya sabéis que no es la única opción para tratar ese riesgo. Y si el riesgo me ha salido o si la opción de tratamiento, perdón, si la opción de tratamiento que selecciono, que decido seleccionar es la de reducir, pues para eso necesito un plan de tratamiento de riesgos, que eso ya sabéis que es como un plan de proyecto, pero especificando los controles que selecciono, del anexo A, las acciones para implementar esos controles, plazos, recursos y todo lo que necesite para implementar ese proyecto para tratar el riesgo que haya identificado. Bien, pues con esto ya habría terminado mi exposición. Ahora, si queréis, pues podemos hacer una sesión de preguntas y respuestas de 5 minutillos para que me podáis preguntar todas las dudas que tengáis. Así que ahora es vuestro turno, es la hora de que habléis vosotros para que me digáis preguntas que tengáis en relación a esta temática que hemos tratado y trataré de dar respuesta. Así que, bueno, vamos a empezar. Tenemos 5 minutillos aproximadamente para responder. Suele haber mucha gente, eso significa que suele haber muchas preguntas, eso significa que no siempre me da tiempo. Bueno, es que si preguntáis todo sería imposible. Necesitaríamos otro webinar solamente para contestar preguntas. Entonces, me gustaría, os lo puedo asegurar, que me gustaría estar aquí respondiendo a todas vuestras preguntas, pero me tengo que centrar en aquellas que sean específicas del webinar, que tengan que ver con la temática que hemos hablado y pues las que sean también más relevantes. Así que, bueno, vamos a contestar preguntas. Vale, María Guadalupe me pregunta lo siguiente. ¿Qué diferencia existe entre la ISO 31000 y la ISO 27001? A ver, hay una diferencia importante. Es una pregunta muy interesante, María Guadalupe. Muchas gracias. Hay una diferencia importante. A ver, ISO 27001 define unos requerimientos para un sistema de gestión de seguridad de la información. La ISO 31000 realmente es una guía de buenas prácticas para el desarrollo de una metodología de gestión de riesgos. O sea, la similitud sería más con la ISO 27005, porque ya sabes que ese estándar es una guía de buenas prácticas para desarrollar tu propia metodología de gestión de riesgos de seguridad de la información. Entonces, 27001 es un sistema de gestión de seguridad de la información. ISO 31000 es una metodología de gestión de riesgos de cualquier tipo. Y la diferencia con respecto a ISO 27005 es que ISO 31000 es para riesgos de cualquier tipo, de seguridad de la información, de riesgos financieros, de riesgos ambientales, de riesgos de lo que sea. E ISO 27005 es más enfocada a riesgos de seguridad de la información. Esa es la diferencia. Más preguntas, más preguntas.
Más preguntas. Vale, Héctor me hace también una pregunta muy interesante. ¿Cómo se obtiene el valor de los impactos y la probabilidad? Bueno, pues eso básicamente, Héctor, lo que tienes que definir son unos criterios. Esos criterios puede ser al final una tablita con 5 valores, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, o muy bajo, bajo, medio, alto y muy alto. Y definir los criterios. Es decir, ¿qué significa un impacto muy bajo? Pues que no me va a afectar en nada el negocio. ¿Qué puede ser un impacto bajo? Pues que va a tener cierto impacto. Medio, pues que va a tener ya cierta relevancia. O sea, al final es definir para cada parámetro, para el impacto y para la probabilidad, una escala de valores, unos criterios para seleccionar cada valor y pues eso es lo que puedes utilizar. Para el caso de la probabilidad, pues lo que yo comentaba es que te puedes basar en valores estadísticos, es decir, eh, si en un año ha pasado una vez, pues es poco probable. Si en un año ha pasado 12 veces, 12 veces, pues ahí ya la probabilidad puede ser media alta. Si en un año ha pasado pues 365 veces, pues eso es la probabilidad muy alta. Entonces al final tienes que, como te decía, definir una escala de valores y unos criterios para seleccionar cada valor. Más preguntas, más preguntas, más preguntas. Vale, Jaime Alberto me pregunta también una cosa muy importante. ¿Cómo manejamos el riesgo residual? Vale, ese término no lo he tratado, no lo he comentado durante la sesión. Es un término necesario. Sí es verdad que a lo mejor para tener un concepto global con lo que habéis visto en el webinar ya es suficiente, pero el riesgo residual básicamente significa que cuando implemento los controles, o sea, ya he identificado unos activos, he identificado unas amenazas, unas vulnerabilidades, he estimado un riesgo, he hecho una evaluación, me sale un riesgo, hago un plan de tratamiento de riesgos, reduzco el riesgo. Eso significa que si tengo un riesgo que es muy alto y lo reduzco a un nivel bajo o muy bajo, lo reduzco a un nivel que está por debajo del nivel aceptable, ese riesgo que me sigue quedando, aunque esté reducido, pero ese riesgo que me sigue quedando es lo que se conoce como el riesgo residual. Esto es como si tenéis una vitrocerámica en casa, la encendéis, calienta, lo apagáis. Está apagado. O sea, una vez que habéis calentado algo, agua, por ejemplo, o una cacerola con agua, apagáis la vitrocerámica, pero después de estar apagada hay un calor residual. O sea, si ponéis la mano ahí, va a seguir caliente, porque tiene que pasar un tiempo hasta que se apague del todo. Pues con el riesgo residual pasa algo similar. Aunque en el riesgo residual siempre va a haber un riesgo, porque riesgo siempre va a existir, dado que el riesgo se basa en el impacto y la probabilidad. Y la probabilidad siempre va a existir, que se produzca un riesgo, y el impacto siempre va a haber un impacto. Otra cosa es que reduzcamos la probabilidad o reduzcamos el riesgo, pero siempre va a haber un riesgo. Entonces, el riesgo residual es básicamente eso, es lo que hay de riesgo después de implementar los controles. Puede ocurrir que yo tenga un nivel muy alto y reduzca a alto y siga estando por encima, el riesgo residual siga estando por encima del nivel aceptable, pero en ese caso lo que tengo que hacer es pues establecer o bien medidas adicionales, o bien asumir el riesgo, o bien plantear otros escenarios. No suele ser lo habitual, pero eso también debería de contemplarlo en mi metodología de gestión de riesgos. ¿Qué voy a hacer con el riesgo residual en el caso de que, aun reduciéndolo, siga estando por encima de nivel aceptable? Que insisto, no va a ser lo más habitual, pero también tendré que definir en mi metodología cómo voy a actuar frente a esos casos. Más preguntas, más preguntas, más preguntas. Vale, Javier me pregunta lo siguiente. ¿En qué orden es recomendable certificarse tanto en ISO 27001 como en ISO 27005 para comprender el panorama completo de las áreas de TI? Javier, la ISO 27001 sí se puede certificar, pero la ISO 27005 no se puede certificar, es una guía de buenas prácticas. Lo que sí puedes hacer es usar como guía, como complemento, la ISO 27005 para saber cómo implementar una gestión de riesgos de acuerdo a lo que dice la ISO 27001, que durante el webinar hemos visto los pasos básicos que puedes seguir para ejecutar ISO 27005, para desarrollar esa gestión de riesgos, pero al final la ISO 27005 no es un estándar que se pueda certificar, simplemente es una guía de buenas prácticas que te puede ayudar a desarrollar tu propia
metodología de gestión de riesgos. Esa sería la idea. Bueno, pues una última pregunta. A ver. Vale, Juan Marco me pregunta también lo siguiente. ¿Y la ISO 27017 y ISO 27018? Bueno, esos son dos estándares que tienen que ver con entornos cloud. En el caso de la ISO 27017 tiene que ver con servicios cloud en la nube, o la protección de servicios cloud en la nube, o la protección de servicios cloud, mejor dicho. Y la ISO 27018 tiene que ver con la protección de datos personales en la nube. Ambos estándares también tienen que ver con la protección de la información, pero van más orientados a entornos cloud. Que eso, pues, al final, esos dos estándares también son guías de buenas prácticas, pero con controles. Fijaros que al final lo que tienen son controles enfocados a esos entornos. De forma que, si yo tengo una ISO 27001 que con un sistema de gestión que quiero implementar en mi empresa, pero mi entorno lo tengo en la nube, tengo un entorno cloud, ahí podría tener sentido que, adicional a la ISO 27001, me pueda basar en ambas guías de buenas prácticas para poder tener controles específicos para ese entorno cloud, donde tengo servicios y donde tengo también datos personales. Esos dos estándares no definen un sistema de gestión, si bien es cierto que hay entidades certificadoras que te emiten un certificado de cumplimiento, es decir, un certificado como que estás cumpliendo con las guías de buenas prácticas de esos estándares. Pero con esos estándares por sí mismos no defines un sistema de gestión, que eso es lo que te da por defecto la ISO 27001. Bien, pues esta es la última pregunta. Me gustaría estar con vosotros mucho más tiempo, me gustaría estar aquí pues uh, otra hora adicional o más horas pues dando respuesta a todas las preguntas que me planteáis, pero lo que os decía antes, sois muchas personas, sois más de 200 personas, cada una tiene sus preguntas, sus inquietudes y pues no, lamentablemente no tenemos tiempo para tanto, pero os animo por supuesto a que en siguientes webinars también participéis, también asistáis a estos webinars. Este en concreto espero que os haya resultado interesante, espero que os haya podido ayudar a conocer diferentes enfoques, a conocer cosas nuevas y espero que al final esta sesión, estos minutitos hayan sido productivos y hayan servido para mejorar algún aspecto. Así que bueno, muchas gracias a todos, espero que tengáis un buen día, una buena tarde y nos vemos en el siguiente webinar. Gracias a todos, chao, bye bye.